ciudad de Quebec, provincia de Quebec, que me acogió muy, muy bien, donde me integré al idioma y a su cultura sin dejar la mía. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En Quebec estuve por periodos. Primero estuve un año, me regresé a México, luego me fui a Alberta, donde me casé, y luego de Alberta regresé a Quebec, y luego de Quebec a Ontario. O sea que he dado la vuelta entre Canadá y México. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes ya aquí? Por un momento pensé que de edad y sufrí. No, bueno, de vivir acá voy a... No te preguntaría eso yo. No, claro, ni te lo diría yo. Voy a cumplir 36 años de vivir en este hermoso país. Wow. Un país muy generoso, un país que me ha dado mucho, al que defiendo 100%, así como defiendo México también. Sí. Y bueno, entonces, 36 años aquí. Y no tienes acento, como que hablas así, hablas... Bueno, no tengo acento porque es que lo escondo. No, en verdad tengo muchos acentos. Quien me conoce sabe que es Gina y 1,000,000 de acentos, pero el mío mexicano, me lo dicen pues los extranjeros, no tienes acento. Digo, yo vine a este país para crecer, no para olvidar lo que yo tengo. Muy bien. ¿Y qué es ser mexicana, Gina? Pues es maravilloso. Yo la verdad lo gozo muchísimo porque no solamente estoy entre canadienses. Tú sabes que Toronto es el mundo, es la representación del mundo. Hay una representación de gente en el mundo entero. Entonces es como que yo lo llevo con mucho orgullo. Para mí México es grande, México es folclórico, México es colorido, y así soy yo. Eso no lo he perdido, ¿no? Eso he luchado para seguir siendo mexicana, seguir teniendo amigos, seguir yendo a reuniones, seguir sabiendo lo que pasa en mi país y llegar a mi país, que es México también, llegar a él con ganas de ver las cosas bonitas también, no solamente ver las cosas complicadas y las tristes, decir no vuelvo a México porque está mal. Eso es un gran error. México está mal, pero hay muchas cosas buenas que hay que ver. Claro, claro. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, cuéntanos. Bueno, por ejemplo, yo veo muchos cambios, muchos progresos en México, en muchas cosas, en carreteras, en infraestructuras, turísticamente. Se puede recorrer México tranquilamente. Sí. Ahora, está el lado narco, está el lado inseguro. Pues déjenme decirles que yo paso 4 meses en México, en la provincia y en la Ciudad de México, y nunca me ha pasado nada. Tengo una familia grande que vive en México y nunca les ha pasado nada. Por ese lado, digo, hay mucho dolor y mucha tristeza y mucha inseguridad, pero bueno, quizá tendría yo que vivir ahí para sangrar el país más de lo que ya está. Pero como no vivo ahí, yo pues tomo lo mejor, claro, día a día. Claro, y algo interesante ahora que dices del progreso de México. En diciembre fui desde Tijuana y fui a varios países y terminé en Mérida, y en todas las zonas a donde fui, tú veías calles pavimentadas y veías, en vez de las casuchitas que había antes, había estas casas como del Infonavit o de programas del gobierno, que la verdad se ve desarrollo, se ve progreso, que a lo mejor la gente que está allá no lo nota tanto porque ahí vive, pero uno que va y viene sí nota la diferencia, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos las cosas tan cerca que no las podemos ver. Hay que alejarse, hay que irse para... A mí me lo dicen, pero ¿te gusta México? ¿Tú ya no vendrías a vivir? Pues sí, yo volvería a vivir a México y viviría muy feliz. Y yo también, ¿eh? Y yo también. Y me dicen, no, claro, pues es que ese México que tú conoces no es el México que vivimos todos los días. Yo lo entiendo, pero yo creo que poquito a poco nos podemos hacer un mundo más bonito. También me puedo quejar de que estoy en Canadá porque hace frío, pero cuando me vine a vivir a Canadá no me vine a vivir a las Bahamas. Yo sabía que Canadá era como era, y todos tenemos una circunstancia particular por la que nos vinimos a vivir aquí, sea por trabajo, por oportunidades, por miedos, por qué sé yo. Tenemos un pretexto y lo olvidamos. Y entonces vemos ese video ridículo que pasa por YouTube donde dice un mexicano o un argentino en Canadá que añora volver a su país. A mí me parece ridículo. Ridículo que lo veamos nosotros, los que vivimos aquí. Y a lo mejor la gente de afuera dice, ay, qué bueno que no vivo en Canadá. Pero no es cierto. Canadá es un gran país, es un país generoso que nos da, es un país blanco, tenemos una hoja en blanco y podemos renacer
pero no queremos estar siempre diciendo, es que Canadá es frío. Si nos vamos a México, es que Canadá, es que México es inseguro. Entonces yo creo que hay que quitarnos esos mitos de la cabeza y ser un poco más blancos para vivir donde estamos y hacer ese mundo feliz y en lo que podamos, ¿no? Blancos en cuanto a que el espacio está en blanco, ¿verdad? Exacto, blancos no lo tome por el lado, pero sí, porque está blanco, porque no hay nada escrito, porque podemos a lo mejor escribir lo que no podemos escribir en nuestro país porque las circunstancias, las etiquetas de la familia, de los amigos, ay, ¿cómo te vas a poner el pelo verde si te ves tan bonita? Y nunca te lo habían dicho, pero bueno. En cambio, cuando estás acá te lo pones verde, amarillo, y aquí tienes esa libertad de salir con un sombrero con focos y nadie te va a señalar. Nadie te va a decir nada. Entonces ese es el lado blanco, el lado limpio, el lado sin escritura. Claro, tenemos esa oportunidad. Y nosotros como inmigrantes traemos, como en tu caso, una cultura que es riquísima, la cultura de México, como todos los países tienen su propia cultura y riqueza, pero la nuestra es, para cada uno de nosotros será algo muy especial. ¿Qué es la cultura para ti, la cultura de México para ti? Bueno, pues a mí es sus sabores, sus colores, sus olores, su historia, su unión familiar, que es parte de nuestra cultura. El núcleo familiar es lo que determina todavía en la actualidad, donde está desapareciéndose en tantas partes del mundo, y yo creo que aquí en Canadá está resurgiendo, y está resurgiendo esa unión familiar gracias a la inmigración. La inmigración está trayendo más eso. La unión familiar es la cultura también, es decir, México, en donde estés, hay una frase que la tiene una canción uruguaya de Cita Rosa que dice, mientras más lejos te vayas del pago, o sea, de tu lugar, más te debes de acordar. Y eso debería de existir en todos, acordarnos y transmitirlo a quienes están cerca, sean nuestros esposos, nuestros hijos, no importa quién, hasta mi gato habla español. O sea, mi gato se llama Uxmal y es gata. Ella habla muchos idiomas, ella entiende a todos. Así es que yo creo que de la misma forma se le debe transmitir a los hijos, porque es una riqueza, una cultura más, es una persona más. Eso es interesante y muy importante. Y algo que me gusta mucho de ti, Gina, es que eres una de las mexicanas más mexicanas que conozco, no obstante todos los años que tienes aquí, pero también eres muy canadiense, eres un excelente ejemplo de lo que es una inmigración exitosa. Te respetas este país, lo quieres también, actúas y piensas también como canadiense. ¿Cómo fue esto, Gina? Bueno, yo creo que llegué a muy buena edad, donde ya traía yo un pequeño mundo con el que yo podía sobrevivir, y me fue tan fácil en cierto punto y entrar y realmente interactuar con los canadienses, con los quebequenses, pero siempre tuve ahí a México. Primero porque estoy dentro de lo que es el turismo, y el turismo, bueno, el hecho de hablar varios idiomas me permitió trabajar con varias culturas al mismo tiempo. Entonces, eso me hizo nunca alejarme de mi lengua. Pero además mi papá decía algo muy cierto, no porque aprendes matemáticas vas a olvidar filosofía o historia, ¿no? Entonces, no porque yo aprendiera cualquier otro idioma iba yo porque tener que hablar como una extranjera. Eso es una pobreza mental y de espíritu. Eso no es ser más. Hablar con un acento porque lo adquirimos, no porque nacimos con él, no nos va a dar más valor. Al contrario. Una de las cosas que me ayuda a trabajar en el turismo es que tengo un español limpio, un español que lo puede entender cualquiera, aunque no habló la española. O sea, esas cosas a mí sí me parecen muy denigrantes, me dan mucha pena esa gente que las adopta, o a lo mejor porque su cerebro no da para más, también puede ser, ¿no? No, es cierto, es como tener el oído para la música y desconectarnos de la realidad y vivir en la música. Nos desconectamos del español para poder aprender bien el inglés, puede ser. Lingüísticamente parece ser que eso se puede dar. Es interesante, hay personas que solamente por su circunstancia interactúan en el nuevo idioma y a lo mejor por eso tienen este tipo de el switch, el cambio, no lo tienen. Realmente no usan el español para nada. Exacto. De verdad, bueno, nada. Yo no usé el español para nada durante mis primeros 3 años que viví en el oeste, y no pude. Era encontrarme a alguien que hablara español era muy raro.
Y entonces estas personas que bueno, no tienen tanta necesidad de usar el español, y tú nos decías que tú, cuando llegaste a Quebec, no usaste el español por un buen rato. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué llegaste a Quebec? ¿Por qué te viniste a Canadá? ¿Y por qué no usaste el español 3 años? Bueno, yo me vine a Quebec y seguí hablando español porque mi hermano vivía aquí, pero fue cuando me fui un año más tarde o 2 años más tarde a Alberta, que me casé con un rumano, y ahí el medio era todo rumano e inglés. Entonces mi francés, bien, gracias, con ese hablaba yo con mi esposo, pero no entendía más. Ahí fue donde me pasé todo ese tiempo sin hablar español, solo cuando hablaba con mi mamá, pero no fue, ahí aprendí el rumano. Y el inglés, bueno, siguió conmigo. A mí me sirvió eso, me sirvió, pero nunca dejé de hablar jamás el español raro con mi mamá y mi papá. Por favor, no me lo iban a permitir. No, para nada. Si es que yo hacía gárgaras antes de hablar por teléfono, por si me salía, por si me salía un grito mexicano, ¿no? Para que saliera bien. Oye, Gina, y cuéntanos un poquito en relación con lo que estás hablando, y ya que introdujiste a tu esposo. Bueno, él es rumano y la cultura rumana es latina. Su idioma, no obstante ser latino, para mí es bastante diferente al nuestro. No hay tanto acercamiento como pudiera verlo con el italiano o con el portugués. Claro, yo creo que son los eslavos que estaban más cerca, ¿no? Exacto. Pero algo que me fascina de ustedes como matrimonio es que Pietro, pues para mí también es mexicano. Claro. Eso, él tuvo una inmersión en México desde hace mucho, pero ahí es donde vuelvo a lo mismo. Uno transmite su cultura, y él no fue que la adquirió porque vivíamos en Canadá, la adquirió porque yo soy folclórica, yo soy mexicana, yo sé cómo tratar al canadiense, yo sé, también puedo ser muy canadiense, pero soy mexicana. Claro. O sea, soy canadiense, pero soy mexicana. Claro. Así es como yo me presentaría. Claro. ¿No? Entonces él aprendió a comer picante, a comer todo, a decir en México que esos chilaquiles no me gustan. Imagínense. O sea, él sabe cómo son los buenos chilaquiles y algo así. Pero eso es pasárselo. No tuve hijos, no pude pasárselo a mis hijos, pero yo se lo paso a quien esté cerca. Ahora pregúntenle a mis vecinos, y mis vecinos dicen, México tan bonito, porque desde que viven cerca de mí les interesa México. Claro. Entonces ahí está. ¿Tú qué haces para promover México? ¿Haces algo en particular? No, si me lo preguntas a nivel de trabajo. A nivel personal. A nivel personal, sí. Bueno, yo sí les digo, porque la principal pregunta es, Gina, ¿por qué te vas 4 meses a México? ¿Qué matan? Digo, bueno, pues me he ido durante 30 años, me he muerto alguna vez. No. O sea, no. Y tienes una casa hermosa, entonces ellos dicen, pero ¿cómo puedes hacer? Digo, es que, bueno, los medios, sí es verdad que México está viviendo algo muy difícil, pero no quiere decir que el país esté tan sangrado y tan castigado como para... Fue Recorrido Latinoamericano en México. Yo le agradezco muchísimo su sintonía a nuestro programa, y le recuerdo que tenemos una cita cada lunes a las 2 de la tarde. Se despide de ustedes Margarita Caropresi, ya sabe, puede comunicarse conmigo por Facebook, y le deseo una excelente